sur de la ciudad de Guadalajara es donde se suscita la zona de la siguiente historia. Cercano del año 2000, un buen amigo le tocó de herencia una casa que se ubicaba en esta zona y era una casa bastante amplia. La casa estaba muy bien ubicada y tenía muy buenos acabados, pero el problema era lo que se contaba que sucedía ahí desde hace algunos años. La casa originalmente estaba destinada a un hermano de su papá, pero él no la quiso por las historias que se contaban. De ahí se la pasaron a sus hermanos mayores, los cuales tampoco quisieron conservarla. Las historias que se contaban sobre ese lugar era que por las noches, muy seguido, pasaban cosas extrañas, sobre todo al fondo de aquel corral, ahí donde se ubicaba una higuera. Una higuera tan grande y tan frondosa que cubría todo el patio de aquel corral. A nuestro amigo la verdad no le interesaban esas historias, ya que estaba por casarse y obviamente una casa sería el mejor regalo de bodas. Al poco tiempo de la boda tomó posesión del lugar y empezó a hacer algunas reparaciones y adecuar la casa para que estuviera lista para en el momento que llegaran a tener él y su esposa hijos. Al poco tiempo, en su trabajo, necesitaron que se cambiara al turno de noche, y ese turno terminaba cercano a la 1 de la mañana. Él regresaba casi por la madrugada a su casa y usualmente llegaba a la cocina a cenar algo antes de llegar a dormir, cuando de pronto empezó a escuchar como si algún ratón estuviera royendo en alguna parte del patio. Nuestro amigo salió con mucha discreción a ver qué era aquello que estaba haciendo ese ruido, y el sonido lo llevó directamente hasta la higuera. Cuando se acercó a la higuera, vio en su tronco que había un montón de perforaciones, como del grueso de un lápiz, perfectamente alineadas en un cinturón que tenía uno de los troncos. Esto le extrañó mucho y no estaba seguro de qué animal sería el que estaba realizando aquellos agujeros en la higuera, así que decidió al día siguiente poner varios tipos de trampas con la finalidad de evitar que siguiera merodeando aquel animal en la higuera. A los pocos días continuó con su rutina de regresar por la noche y llegar a cenar, y en una de esas ocasiones de nuevo escuchó aquel roer que venía desde la higuera. En esa ocasión nuestro amigo ya había colocado algunas luces, el cual las encendió en ese momento para intentar sorprender a aquel animal que merodeaba haciendo esos ruidos. Justo al encender la luz, fue caminando hacia la higuera y se sorprendió al ver que aquellos orificios se habían multiplicado por otros troncos de la misma, en esa misma posición, en un espacio de entre 10 y 15 centímetros, hoyo tras hoyo perfectamente alineado, uno tras de otro, formando extraños patrones por todos lados de la higuera. Nuestro amigo se quedó impresionado de la precisión que tenían aquellos orificios, los formados y los alineados que llevaban y que se encontraban, y no entendía qué animal era el que hacía aquello. Para él era una persona la que con paciencia se ponía a hacer eso, pero aún más asustado, se quedó asombrado de cómo sería posible
que esto estuviera pasando en su casa. Al día siguiente, platicando con su esposa, ella también le comentó sobre esa peculiaridad de los troncos de la higuera y le comentó que seguido había visto pequeños seres, pequeñas sombras que corrían hacia aquella zona de la casa y que muchas veces se veía cómo se introducían dentro del drenaje. Corrían de ahí hacia el tronco de la higuera. Nuestro amigo le dijo que probablemente serían ratas y que tal vez por algún extraño motivo estuvieran haciendo esos ruidos, pero que lo más lógico es que si salían del drenaje hacia la higuera es que se trataran de ratas. Su esposa le dijo que pensara lo que él quisiera, pero que ella había visto algo en 2 pies correr de la higuera al drenaje y de regreso. Pasaron los días y nuestro amigo empezó a idear cómo colocar trampas para ahuyentar a aquellos roedores y empezó a platicar sus ideas con sus compañeros de trabajo. Y cuando nuestro amigo empezó a contar la extraña historia de los ratones de su higuera y cómo iban barrenando tan perfectamente los troncos, llegó uno de sus compañeros mayor y le dijo: no son ratones o ratas o cualquier roedor que tú te imagines. Lo que hay en tu casa son duendes, mi amigo. Y ten mucho cuidado porque ya te están rondando. Nuestro amigo se quedó muy extrañado de lo que le comentó aquel hombre y le dijo que de qué estaba hablando, que él no entendía a qué se refería con eso de los duendes. Para él, los duendes no existían. Aquel hombre se quedó sentado viéndolo y le dijo: los duendes hacen ese tipo de peculiaridades en los troncos. Los barrenan en espacios como de 10 y 15 centímetros. No sé para qué, pero lo hacen. Y lo hacen con esa precisión con la que tú comentas. En alguna ocasión empezó a pasar eso en los ranchos de mis abuelos, y a los pocos días se perdió el más pequeño de mis tíos, y aquellos que lo llegaron a ver por última vez dijeron que lo vieron jugando con algo muy parecido a un niño, antes de que ambos desaparecieran en una fractura del árbol. Nuestro amigo se quedó muy serio escuchando sus palabras, pero con cierta incredulidad. Así que a los pocos días decidió poner más luces en todo el patio para no dejar espacio a que cualquier rata o duende pudiera pasar desapercibido al cruzar a la higuera. A los días de haber iluminado el patio, los ruidos, los movimientos y las cosas extrañas empezaron a suscitarse dentro de la casa. Movían las cosas del lugar, prendían y apagaban artefactos de la sala, tiraban utensilios de la cocina y mucha de la comida que tenían acababa desapareciendo. Su esposa de nuevo le reincidió a que se trataba en verdad de duendes. Al día siguiente, al llegar al trabajo, nuestro amigo se acercó con aquel hombre para preguntarle más sobre los duendes y qué era lo que podía hacer en ese caso. Aquel hombre le dijo que no estaba seguro de cómo podía ahuyentarlo. Lo único que sabía es que debía alejar a los niños lo más posible de esa zona, porque ellos tienden a robárselos. Así que si tienes hijos, yo te aconsejo que te mudes de esa casa lo antes posible.
Nuestro amigo le dijo que no tenía hijos y que en verdad era uno de sus objetivos, así que empezaría a valorar mucho por qué nadie había querido aquella casa cuando a él se la ofrecieron. Ese día, al regreso del turno, nuestro amigo llegó a su casa y empezó a escuchar muchos ruidos en la cocina. Poco a poco se fue acercando y cuando sorprendió a aquel o a aquellos que estaban haciendo el ruido, descubrió que había unos seres en su mesa, moviéndose y tumbando las cosas de un lado a otro. Él se quedó aterrorizado. Se asustó tanto que gritó, preguntando que qué eran aquellas cosas y que qué hacían en su casa. Aquellos seres salieron corriendo de la cocina, dejando todo tirado, y a nuestro amigo tan asustado que no se pudo mover hasta que llegó a su esposa a buscarlo. Después de eso decidió que haber iluminado todo el patio y toda la higuera había sido una mala idea. Así que decidió volver a dejar en oscuridad la higuera e iluminar toda su casa para tratar de ahuyentar a aquellos seres, como en un inicio, hacia aquella zona limitada a la higuera. Al poco tiempo, su esposa quedó embarazada y se preguntaban que qué iban a hacer respecto a aquellos seres, ya que recordaban las palabras de su compañero que le había dicho que no debía dejar a sus hijos cerca de ellos. Así que decidió vender la casa y deshacerse de ella para buscar otro lugar en donde poder vivir. Así, nuestro amigo puso en venta aquella casa por medio de una inmobiliaria y después no supo quién la compró y quién se quedó con ella, recibiendo el pago que solicitaba por el edificio. Y al poco tiempo, cuando pasó de nuevo por la colonia, tratando de recordar algunos lugares donde él frecuentaba cuando era vecino de la localidad, llegó hasta su casa, la que había sido de él, y se quedó bastante impresionado cuando vio que se había convertido en una guardería infantil. Él llegó con los encargados e intentó explicar a algunas de las maestras la situación que pasaba en esa casa y las extrañas cosas que se habían contado y lo que él había percibido cuando vivió ahí, pero realmente no le dieron la seriedad necesaria. Él decía que estaban exponiendo a los niños a algo muy peligroso y la maestra le dijo que no creían esas cosas, que realmente han estado muy a gusto en ese lugar y que ellas sabían cómo tratar a los niños y que no se mudarían ya que ya tenían muchos clientes en la zona. Ellas tomarían las precauciones necesarias para el cuidado de los niños. Nuestro amigo de nuevo insistió que no dejaran a los niños solos en ningún momento y la maestra muy sonrientemente le dijo que no se preocupara por nada y que podía retirarse ya que estaba incomodando a los niños. Desde entonces estuvo intentando mantenerse al tanto de aquella guardería y escuchó a los pocos meses que se había extraviado uno de los niños del interior de la guardería. Otro de los niños decía que un niño se lo llevó por una de las alcantarillas. Las maestras alegaban que tal vez una de las puertas quedó abierta y alguien se lo llevó, sacándolo por la puerta principal. Pero nuestro amigo alcanzó a escuchar ese comentario del niño, sabiendo que en realidad un duende
probablemente se lo había llevado. Después de que se extravió aquel niño, la clientela de la guardería empezó a decaer y empezó a tener problemas financieros, hasta que finalmente cerró, quedando abandonada mucho tiempo. Nuestro amigo, cuando vio que aquella guardería había sido cerrada, sintió una satisfacción al saber que no habría más niños afectados por aquellos duendes. Pasó el tiempo y en esa zona empezaron a derribar esa casa y otras vecinas, construyendo un pequeño fraccionamiento en el cual se rumora que al inicio de que empezó a poblarse se extravió uno de los niños, y los rumores dicen que se escapó con otro por uno de los drenajes del fraccionamiento. O por lo menos eso fue lo que dijo uno de los niños que fue testigo de cuando desapareció.